Hola, bendiciones para todos. Hoy hablaremos del quinto fundamento de Hebreos 6.2, que es la resurrección de los muertos. La Biblia habla de dos resurrecciones, la de los salvos y los no salvos. Este tema es muy importante porque nuestra fe está ligada a la esperanza de resurrección, que es nuestra redención final. Recuerda, redención final. ¿Y en qué consiste la redención final? La redención final tiene que ver con la salvación de nuestro cuerpo físico. Esta es la fase final de nuestra redención porque nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales que tienen un alma que vive en un cuerpo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y este cuerpo físico está diseñado para este planeta, pero no para el cielo. Por lo tanto, el cuerpo físico que tenemos ahora no puede heredar el reino de Dios. Y eso lo enseña Pablo en Primera de Corintios 15:49 al 50, en Nueva Traducción Viviente, dice que al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Lo último en ser transformado, en ser salvado, es el cuerpo. ¿Qué fue lo primero que fue salvado? Para que comprendamos esto aún más. Tu espíritu, esto es lo que llamamos el nuevo nacimiento, y sucedió en el momento que creíste y confesaste a Jesús como tu Salvador. En ese momento ocurrió una transacción espiritual y fuiste sumergido en Cristo y recibiste tu primer bautismo y tu espíritu se volvió uno con el del Señor. Así que nuestro espíritu es salvo de forma instantánea y hechos justos ante Dios. Desde ese momento eres una nueva creación y el Espíritu Santo viene a vivir en ti, y esa es la forma en que Dios te sella como su propiedad y te ayuda a vivir esa nueva vida en Cristo. Pero también tenemos un alma. El alma es el asiento de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, y es salva mediante el proceso de renovación de nuestro entendimiento. Por eso nos alimentamos de la palabra de Dios, para crecer en el conocimiento del Señor y vivir de acuerdo a su voluntad y dejar esos hábitos pecaminosos a los que estábamos acostumbrados. Y el cuerpo, ese cuerpo físico que tenemos ahora, será transformado el día de la redención final, y es cuando seremos resucitados. Y con esto concluye nuestra experiencia de salvación. Esta experiencia de resurrección es una experiencia de transformación de un cuerpo que muere a uno que no morirá jamás. Y ese es el día que sucede esto será el día de la redención final. Se espera que sea el día del rapto. Y si tú no has muerto en el día del rapto, igual tu cuerpo será transformado, y lo dice 1 Corintios 15:51. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es posible que esto suceda en nosotros? Pues bueno, vamos a recordar esto. Vamos a volver a repasar un poquito. Recordemos que nuestra forma de vivir ofendía a Dios, pero que su amor por nosotros es tan grande, es tan extravagante e incondicional, que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos abre un camino de regreso a Él a través de Jesús. Y Jesús toma nuestro lugar y Él recibe el castigo por nuestros pecados y Él muere. Y él es sepultado, pero la muerte no lo podía retener en la tumba y Dios lo resucita. Y esto está escrito en Hechos 2:24. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. La tumba no podía retener a Jesús porque él no tenía pecado. Jesús venció la muerte y la venció para otorgarnos esa victoria a nosotros. Así que si nosotros morimos con él, viviremos con él. Es muy importante que entendamos esto. Esta experiencia de resurrección de Jesús es la misma experiencia que nos corresponde a nosotros. Por eso esta experiencia es la que estamos esperando. Esta es nuestra esperanza, la esperanza de nuestra redención final, la esperanza de que este cuerpo físico sea transformado en un cuerpo glorioso. Y esto va a suceder porque Jesús venció la muerte por nosotros. Y esto está escrito en Apocalipsis 1:18, en Nueva Biblia Viva, dice: yo soy el que vive aunque estuve muerto, dice Jesús, pero ahora vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Tengamos en cuenta que las llaves son un símbolo de autoridad. Ahora Jesús es soberano sobre la muerte y su conquista sobre ella es permanente y eterna, porque Él resucitó para no morir jamás. Entonces, la buena noticia del Evangelio, ¿en qué radica? En la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa victoria es nuestra esperanza de redención final, porque si no hubiera resurrección, no habría Evangelio, pues no habría ninguna esperanza para nosotros. Y mira cómo se expresa en 1 Corintios 15:14 en Dios habla hoy.
Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale nada, no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. O sea que nuestra fe no valdría nada si no tenemos esperanza de resurrección. Es más, es por esa esperanza de resurrección que soportamos pruebas, tentaciones, porque sabemos que Él es fiel y cumplirá su promesa de regresar. Recuerden que en Juan 14, 2, 13, Nueva Traducción Viviente, Jesús dijo que en el hogar de mi Padre, dice así, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y para llevarnos donde Él está, nuestros cuerpos tienen que experimentar una transformación. Entonces, mira esto tan maravilloso. La esperanza de nosotros es en la promesa de que Cristo volverá por nosotros y que el día que Él vuelva va a ser el día de nuestra redención final. Ya nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorificado como el de Él para que podamos estar en la casa del Padre. Entonces, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección de los creyentes? Yo dije que había una resurrección para los salvos y para los no salvos. La resurrección de los creyentes es la continuación de la vida después de la muerte, pero en cuerpos glorificados. Pero también está la resurrección de los no salvos, pero estos van a resucitar para, tristemente, recibir o sufrir el juicio. Los no salvos fueron los que rechazaron el regalo de la vida eterna, que nunca se arrepintieron, no confiaron en Jesús y no recibieron ese regalo de la salvación. Y ellos van a ser resucitados para recibir condenación y muerte eterna, así como está escrito en la siguiente escritura. Vamos a leer Juan 5, 28, 29 en Nueva Traducción Viviente. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Bueno, también quiero contarles que a la resurrección de los salvos se le conoce también como la primera resurrección. ¿Quiénes son los salvos? Salvos son aquellos que confiaron en Jesús como el Salvador que pagó por su pecado en la cruz y lo reconocieron como su Señor, como su Rey soberano y se sometieron a su gobierno. Los salvos o creyentes son los que tomaron la decisión de que ya no vivirían para sí mismos, sino que vivirían para Dios, para lo que fueron creados. Por lo tanto, estas personas o nosotros en algún momento hicimos una confesión producto de una convicción profunda en nuestro corazón. Miremos lo que dice Romanos 10, de 9 al 15 en NBI, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo que dice la palabra es que si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, podrás experimentar la resurrección así como Cristo y tu cuerpo será glorificado. Filipenses 3:21, en Nueva Biblia Viva, lo expresa así: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Así como Jesús fue resucitado en nuevo cuerpo, tu cuerpo y el mío estará equipado y adaptado para el cielo. Así lo va a hacer Dios cuando nos resucite para poder estar con Él. Primera de Corintios 15, 53, 54, en esta traducción lenguaje actual es muy clara y dice así: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Así que este fundamento de la resurrección de los muertos nos enseña que la primera resurrección que sufrirán los salvos se va a dividir en dos grupos. No te vayas a confundir. Entonces, hay dos resurrecciones, la de los salvos y los no salvos. La de los salvos tiene que ver con la transformación de nuestros cuerpos físicos en cuerpos glorificados para poder estar con el Señor eternamente, para heredar el reino. Pero hay otra resurrección que es la de los no salvos o los que nunca creyeron, que van a sufrir el juicio y la condenación. Pero en la primera resurrección que van a sufrir los salvos, van a haber dos grupos.
Y es el primer grupo, este primer grupo de creyentes que experimente la primera resurrección, que creemos que será el día de la redención final o el día del rapto, será cuando el Señor llame a su iglesia a encontrarse con ella en los aires. Todos los que murieron en Cristo serán resucitados y se van a encontrar con el Señor en el aire. Y aquellos que estén vivos subirán o serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes, y también sus cuerpos serán transformados, donde está escrito en 1 de Tesalonicenses 4, 14, 17, palabra de Dios para todos, dice así: creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos en el Señor, con el Señor para siempre. Así que el segundo grupo de salvos, les voy a contar cuáles serán. El segundo grupo de salvos, ellos serán aquellos que mueren como mártires. ¿Cuándo va a ser eso? Es durante la tribulación. Entonces la primera resurrección es para los salvos, y siguiendo grupos. Los creyentes que murieron en el Señor y los que estén vivos se encontrarán el día de rapto con el Señor cuando Él nos lo llame, como está escrito en el texto que les acabé de mencionar, y nos encontraremos con Él en el aire. Y el segundo grupo va a ser en el tiempo de tribulación, que son los que creyeron en Cristo, pero después del rapto. Eso lo hablaremos en algún momento más a fondo. En Apocalipsis 20, 4, 5, una nueva traducción viviente, dice así: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Recuerden, la primera resurrección sucede en dos partes para dos grupos. Están los creyentes en Jesús antes del rapto, y están las personas que tuvieron la oportunidad de creer en Jesús después del rapto de la iglesia y murieron como mártires durante la tribulación. Continuemos entonces con la resurrección de los no salvos. La Biblia nos habla de la resurrección de los injustos, los que no aceptaron ser justificados por Jesús. Y está en Juan 5:29, Dios habla hoy, dice: pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Se cree que esto ocurrirá al final del reinado milenial de Jesús, de Cristo. El resto de los muertos serán llamados a salir de sus tumbas. Estos son los que no murieron en la fe, y esta es la resurrección final. Los inconversos serán convocados para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco. Estas personas inconversas o no creyentes serán arrojadas al lago de fuego, donde estarán allí por siempre y para siempre. Está escrito en Apocalipsis 20, 12, 15, palabra de Dios para todos, dice: vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales están escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y esta segunda muerte la sufrirán precisamente los no salvos. Es la segunda muerte porque fueron resucitados para recibir el juicio, y ahora van a recibir la muerte eterna. En el próximo video terminaremos con el último fundamento de Hebreos 6:1-2, que es el juicio eterno. Los animo a que sigan investigando acerca del tema, y bueno, nos vemos en otro video. Bendiciones para todos.